escena. Vamos a empezar esta tarde así como a ponerle calor a la tarde. Está Serrat, que le canta a la vida. En definitiva, pienso que por estos días todos le estamos cantando a la vida, ¿no? Homenajeando a la vida. Y del otro lado lo tengo al doctor Alberto Scavarelli para comenzar este mano a mano. ¿Cómo estás, Alberto. Cristina? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Ahora que hay que tener en cuenta esa duplicidad. Pero en realidad yo soy de mi formación que el todos las incluye. Aunque el otro día yo estaba pensando que cuando uno empezaba las conferencias antes, ahora ya ni se dice, pero el uso corriente era señores y señoras. Lo que quiere decir que el todos y todas tampoco tiene mucho de novedoso, te diría yo. Obvio. Porque uno decía señores y señoras obligatoriamente o señoras y señores, pero no podía comenzar el discurso sin la conferencia o el evento que fuera. Pero bueno, lo importante es que nos reconozcamos y sobre todo que nos respetemos, que es lo más valioso de todo esto. Lo demás son muletas que sirven para dar los pasos correctamente, ¿no? Bueno, pero hay muchos temas, sin duda, pero vamos a tratar una de las cosas que yo aprendí cuando estaba en ILPE, en la parte pesquera, que fue mi primera función de gobierno, que las especies de peces se dividen en dos grandes tipos, las demersales y las pelágicas. Mirá de lo que estoy hablando. Porque cualquiera diría que sé, pero lo que tengo es un mero barniz en el fondo del recuerdo. Pero lo que me quedó fue que las pelágicas son las que nadan en la superficie y las demersales son las profundas. Por eso las profundas, las especies que están en profundidad, que por supuesto sale mucho más caro pescarlas, son de mayor calidad, son productos mejor terminados. Bueno, en la realidad también hay situaciones demersales y pelágicas, y yo creo que tenemos que salir un poco siempre de la superficie, porque hay días que lo superficial es tan superficial que suena hasta banal, digo, ¿no? En medio de tanta cosa, digo, yo el otro día leía a alguien, que ya ni recuerdo quién fue, pero que decía algo tan importante. Hoy ya no hay nadie que no tenga un conocido, un ser querido, un amigo, una referencia directa de alguien que falleció de COVID o está muy mal con la enfermedad. Y yo sigo insistiendo con el tema de la publicación de la lista de nombres. Me duele mucho este anonimato, este novelatorio, este sepelio de urgencia si es que no hay cremación. Y la gente de la educación, la gente de la salud, que bueno, que está jugándose la vida allí, la gente de la salud, digo, no puede morir en el anonimato. Yo creo que nadie puede morir en el anonimato, pero que haya un correo donde uno diga, mire, yo no quiero que a mi familiar pongan su nombre. Y bueno, y se dirá, fallecieron las tantas personas, más 3 que no, la familia no quiere que se dé el nombre. Muy interesante yo creo que es esto, porque además le serviría al propio Estado tener la seguridad de que coinciden los números de los fallecimientos con los nombres, y el que sepa otra situación lo informará al Ministerio de Salud Pública para rectificar, o viceversa. Me duele mucho el hecho de que no todo el mundo es amigo, pero sí mucha gente tiene relaciones de conocimiento, de trato, o de amistad circunstancial, a distancia, y que alguien llame por teléfono y se encuentre con la noticia de que esa persona falleció, a todos nos ha pasado alguna vez, es muy doloroso, descolocante, en fin, vienen sentimientos hasta de culpa. Pero bueno, estamos viendo eso, ya lo dijimos, hay gente que le parece muy bien, hay otros que le parece menos bien. Sobre todo parece raro porque no se trata de una enfermedad infamante, nadie se enfermó de esto porque tenía una mala vida, ¿verdad? Se enfermó porque el virus está volando entre nosotros, con el maravilloso efecto aerosol. Dicho sea de paso, vi hace unas horas la película 93 días, que trata del ébola y cuando se acerca a Nigeria. La vida. No sé si bueno, yo creo que estas son las cosas que habría que ver.
para ver el esfuerzo, como en todas partes, los que ponen la vida frente a la muerte y a la enfermedad siguen siendo los mismos, digo, ¿no? En todas partes. Y bueno, me impresionó mucho esa película, realmente yo no la conocía. Que Pero el estamos primer equipo médico de contacto y de investigadores, bueno, pagaron con su vida, ¿no? sí, 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 fue impresionante, impresionante. Yo siempre decía que a veces esa gente, el que descubrió, por ejemplo, que el mosquito es el que trae la Aedes, es el que transmite enfermedades, ¿no? Y ese alguna vez alguno le habrá dicho, pero mira este bobo que sale con una ruedecilla a buscar mosquitos, ¿no? Mientras otros se iban a hacer otras cosas que les parecían inteligentísimas. Lo que viene a comprobar que la vida siempre está colgada y dependiendo de lo que hace la gente que le pone dedicación a la vida, ¿no? Que la gente que a veces el resto no lo comprende, y son los mismos académicos que se han dedicado su vida a estudiar, mirando, como nos ha pasado a muchos en otras cosas, mirando por la ventana como nuestros amigos se iban a jugar al fútbol. Y uno se tenía que quedar preparando el examen, digo, ¿verdad? Pero la vida es eso, es la mezcla de todo lo necesario. Pero a lo que iba es que estamos próximos a una nueva transición. Esa palabra que tiene tanto de misterio, tanto de encanto, pero también tanto de riesgo y, por qué no, de peligro, porque es el paso de un estatus a otro. Estamos próximos a la transición del funcionamiento del grupo técnico honorario, científico honorario, el famoso GACH, que ha dado tanto para el país, para el gobierno, como la otra organización similar, y que bueno, el gobierno lo convocó en abril, ya por el 19-20 de abril. Yo sigo diciendo que tú y yo lo dijimos a los primeros días de abril, que queríamos más ciencia que política, pero lo importante es que ese grupo, que a mi juicio nunca debió ser honorario, porque una cosa es que sea honorífico y otra cosa es que sea honorario. Es un enorme honor ser convocado por el país, pero no le veo demasiado sentido a que el que cumple con honor, honorariamente, le esté brindando el qué hacer a los que cumplen con honor, pero cubiertos desde el punto de vista salarial. En ese sentido me parece que nunca debió ser honorario, pero ahora se argumenta que tienen que seguir con su actividad, que por supuesto tienen que seguir su vida cotidiana, pero bueno, va a haber una transición que cuando se produzca tiene que tener un toque enorme de mantenimiento de vínculos, porque esto todavía está lejos de resolverse. Las cepas ya no le ponen más números, le están poniendo letras del alfabeto griego, y bueno, estamos viendo que hay países que ya se están abriendo, otros que comienzan a cerrar algunos espacios. En una palabra, de esto no nos vamos a librar rápidamente. Me pareció muy inteligente la medida que se anuncia por parte del gobierno de ya estar comprando las dosis, creo que dicen que va a ser de Pfizer, para tener disponibles para fin de año o el año que viene. Ese paso. También, Alberto, habrá que ver qué pasa con la variante India, ¿no? Que ya está en la región, que está causando preocupación y donde la Pfizer no ofrece demasiadas garantías, ¿no? Sí, por eso, lo importante es, a ver, a mí me parece muy importante el juego anticipatorio en cualquier cosa de la vida, ¿no? El juego en el sentido de la adopción de medidas fundadas con información suficiente. Y hoy en el mundo hay mucho que no se sabe, pero hay mucha gente que ya científicamente tiene mucha información acumulada. Bueno, me parece muy bien, así como me pareció muy mal que comenzáramos a vacunar en marzo en vez de en diciembre. Bueno, me parece muy bien que hayamos aprendido la lección por parte de las autoridades y ahora se esté diciendo ya que se va a comprar y se haya dado instrucciones para salir a la compra de las dosis de vacuna para todos los uruguayos. Yo creo que para la próxima vacuna, porque además, por lo que leí, está en duda si la inmunidad dura 6 meses o dura un año, no está muy claro. En una palabra, esta vez tenemos que salir primero a la compra y eso quiero saludarlo especialmente porque
es una medida realmente importante para los uruguayos, para los que vivimos en el país. Y cada día me cuido más de decir ciudadanos y de decir uruguayos, porque tenemos una enorme cantidad de personas que no son ni ciudadanos ni uruguayos que viven entre nosotros. Por lo tanto, como este país es democráticamente abierto, felizmente, y eso no lo debemos perder nunca, bueno, aquí todos tienen derecho por estar bajo el mismo cielo. Por lo tanto, es muy importante que utilicemos más la palabra habitante que ciudadano, porque no todos los habitantes lo son ciudadanos. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Bueno, también hay ciudadanos que no son habitantes, para no entrar en el voto en el exterior. Pero yendo a este punto, refiriéndome a la transición, me parece realmente importante, una vez que se produzca la salida, cuyas razones no es el momento ahora de analizar si realmente es una salida pensada o consecuencial, no es producto de una etapa cumplida, eso es clarísimo, por la cantidad de muertes y contagiados que tenemos por día. Pero cualquiera sea la causa que será motivo de otro tiempo de análisis, otro momento de análisis, lo importante es cómo se produzca. Si la organización que convocó el gobierno deja de operar como estructura consultiva permanente, como está funcionando ahora, que tiene el grupo que conocemos, con los coordinadores que conocemos, pero yo conozco gente que no está necesariamente integrando el grupo, pero que está interconectado incluso del exterior, con nuestros científicos, tanto del grupo que está por el lado de la universidad y del grupo donde está el Instituto Pasteur, cuyo nombre tú siempre me recuerdas, a mí se me escapa, que no es el GACH, el otro es, ¿cómo se llama? Giad COVID-19. Exacto, bueno, ese siempre se me va, y que están cumpliendo un rol formidable realmente. Pero volviendo al GACH, lo que me importaría muchísimo, o creo que es muy importante, es cómo va a seguir esto para adelante, quiénes van a ser los enlaces, cómo va a ser la consulta. Yo creo que los gobiernos no pueden desoír el consejo científico sin fundamento. No es obligatorio hacer lo que a uno le diga el que sabe, pero es obligatorio explicar por qué no hace lo que le diga el que sabe, porque eso es lo que genera justamente responsabilidad. Y después he visto el tema que da tanta vuelta y que no me resultó muy grato por los efectos, en un momento donde tenemos que tratar de tender puentes, con ese tema del concepto de muerte evitable, ¿verdad? El concepto de muerte evitable, que es un concepto que nace del prevencionismo, incluso desde el punto de vista jurídico, es una expresión que se utiliza de modo análogo para el resultado dañoso que pudo ser previsto y no lo fue. Son expresiones que vienen del fondo de los tiempos en cada profesión. La muerte evitable tiene muchos matices. Primero que nada, nadie dice que es una muerte que no se evitó por omisión. Es decir, los delitos a veces se cometen dejando de actuar. El ejemplo clásico, que siempre se manejó en facultad, era cuando una madre quería deshacerse de un bebé y dejaba de amamantarlo. En realidad no lo mataba por la vía de la acción, lo mataba por la vía de la omisión, o la omisión de asistencia de alguien que se encuentra herido y alguien lo ve y sigue y no le presta atención. Ahí es acción por omisión, en el sentido que uno deja de hacer lo que está obligado a hacer. Bueno, en este caso nadie está pensando en que intencionalmente hayan muertes evitables porque no se evitan porque quieren que se mueran. No es ese el concepto. El concepto es el análisis de cómo puede hacer para que, qué más faltó hacer o nos falta hacer para que no se nos muera la gente que se nos está muriendo. Hay una causa que es obvia, que es que empezamos en marzo lo que el resto del mundo empezó en diciembre. Eso tuvo un costo, es evidente. Entonces, por lo tanto, va a haber mucha gente en ese periodo que va a poder decir, bueno, mis familiares se pudo evitar que se murieran. Así como esta compra anticipada de vacunas
va a determinar que muchísima gente se evita que se muera en el futuro, o que nos muramos en el futuro. Por eso digo, creo que no hay que... El problema es la subjetividad de los términos, y yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de conducir, es como los pozos en la carretera, uno puede evitarlos o transitar por encima de ellos. Y el que va con uno te puede decir, podrías haber evitado ese pozo, y el otro de tener la respuesta que quiera, pero no la intencionalidad. Por eso me parece que es muy importante no ofenderse con estas cosas y explicarlas qué es lo que hace falta, ¿verdad? A mí me enseñaron de hace muchos años gente muy inteligente, alguien de la Complutense incluso, que nunca hay problemas con los sustantivos, los problemas los causan los adjetivos. Entonces hay que tratar de no adjetivar, de decir menos cosas graves y ser mucho más constructivos en las expresiones. Pero el reconocimiento, sin duda, a los grupos científicos es vital, como es vital también el mantener el conocimiento científico vivo, porque esta realidad está lejos de haber terminado y lejos de que en el futuro no vivamos cosas parecidas. Lo que quedó claro es que Naciones Unidas, me consta, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo una reformulación fuerte, tiene que tener una capacidad imperativa mucho mayor. A mí me parece que estos son temas hasta para el Consejo de Seguridad, diría yo. No puede ser que las vacunas se agoten especulativamente, porque la especulación de bienes escasos siempre fue un hecho punible o por lo menos moralmente sancionable. Y bueno, ahora van a sobrar muchas vacunas seguramente, y hoy he escuchado que hay algunas que no quieren darse en Europa. Lo importante ahora es que mantengamos ese vínculo con el GACH para que las decisiones estén fundamentadas y los apartamientos también estén fundamentados, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, todo lo que tiene que ver con las secuelas que van a quedar, ¿no? Me parece que ese es un paso y una planificación que se debe tomar tan importante como lo fue el tránsito por la pandemia. Sí, porque además todos los días se saben cosas nuevas. Es un virus nuevo con una enorme velocidad de adaptación. Tú mencionabas la cepa hindú, que ya está en el barrio. La cepa inglesa ha tenido una variante que parece que la hace, pero estamos hablando de 60 o 70% más contagiosa, ¿no? Todo indica que hay un equilibrio entre la cantidad de gente vacunada y la que falta vacunar como caldo de cultivo para el nacimiento de nuevas variables, de nuevas cepas, en fin, de nuevas mutaciones. Es increíble porque en la medida que uno lee algo sobre lo que es un virus, y uno se lo imagina un bicho inteligente buscando la forma de cómo superar cosas, y son los mismos virus que nos han dicho no tome antibióticos por gusto, porque después los antibióticos no sirven más, porque el virus se hace resistente, o cuando le mandan tome 30 y uno toma 15, porque lo que hace es agotar la capacidad de tratamiento por antibióticos, que en determinado momento hay algunos virus intrahospitalarios, no estoy hablando de los actuales, de la pandemia, que han quedado con muy pocos antibióticos para poder atacarlos, que ahora todo este sistema de medicina molecular me contaban que está abriendo un horizonte maravilloso para el tratamiento de infecciones que antes iban rumbo a la septicemia, a la infección generalizada. En fin, no nos vamos a meter en territorios que no son nuestros, pero sí me parece que es muy importante cómo se establezcan estos vínculos y bueno, y va a haber que pensar seriamente si esto sigue como viene, si no convendrá hacer las reducciones que haya que hacer. Quiero saludar efusivamente, más allá de la amistad personal, la participación pública de mi amigo Marcos Carámbula, que fue realmente formidable, formidable. Como Fernández Galeano viene haciendo un aporte, el propio Ehrlich, pero los de, quizás por el tono de liderazgo político que representa Marcos Carámbula, que si de mí dependiera
le firmaba que fuera presidente del Frente o de cualquier partido político importante, porque es parte fundamental para estar al timón de la conducción de los tiempos que el país tiene que atravesar. Es un gran conciliador, ¿no? Pero además yo trabajé mucho con él, sobre todo en servicio civil y en ACE. El trabajo en ACE fue increíble que hizo, ¿no? Por no hablar de otras cosas. Pero lo agarro en una etapa de su vida con una enorme madurez y ponderación, con vocación de hacer las cosas. Yo a veces digo, él está pidiendo que haya una especie de unanimidad. Bueno, no es fácil conseguir esas cosas, ¿verdad? No, los Tabaré Vázquez no se replican todos los días, pero a los que van a buscar a su casa. Pero me parece que inclusive, o incluso habiendo contienda, es muy importante que Marcos se postule, que el doctor Carámbula se postule para la conducción del Frente, para que haya un vocero que cuente con el respaldo de todos, porque Javier lo ha hecho con gran esfuerzo, lo ha hecho muy bien Miranda, pero está claro que hoy le falta la representatividad que da el hecho de una nueva elección que pone a un nuevo titular al frente de esto, y bueno, y dejar que Javier un poco pueda cumplir otros roles que van a ser muy importantes, porque es un individuo muy formado y que conozco hace muchos años con el tema de los desaparecidos, estando yo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. En una palabra, me parece que es importante que los partidos tengan personas ponderadas a su frente, que puedan ser los interlocutores válidos en el sentido de reconocidos. Y luego tiene que estar los grupos que compiten entre ellos hasta que construyen el programa único. Esa es otra cosa. Cada cual pelea por los espacios que necesita, porque a veces, y aprovecho de dejar dicho una frase aquí, un concepto, a veces se dice que los políticos viven desesperados por los cargos. Es verdad, pero yo también reflexiono que aun cuando obtenga uno otro trabajo del que vivir, si uno tiene una idea política, tiene una concepción del mundo y de la vida, si no tiene un cargo donde aplicarlo, es un dilectante, es un constructor de opinión pública, es lo que fuere, pero no es un gestor de realidades. La realidad se cambia desde el poder, la realidad se dirige desde el poder, y el poder se cumple desde los cargos, o desde las funciones que dan los cargos. Por eso, a mí a veces me resulta un poco gracioso que dicen sí porque corre detrás del cargo. Hay gente que puede ser que corra solo detrás del cargo porque en realidad no tiene mucho para dar, pero hay gente que tiene mucho para dar y que es imprescindible que esté en un cargo, aunque a veces no son los que más pujan por ellos, ¿no? Pero por eso digo, me pareció excelente esa presentación, que además al frente, hablando de un partido político en particular, le ha hecho mucho bien lo de Fernández Galeano, lo de Ehrlich, y lo de ahora, lo que es la salida nuevamente de Carámbula, que ya fue convocado por el presidente, la confesión del presidente de la calle Pude, que tienen conversaciones y que se hablan. Bueno, a mí me da tranquilidad. La verdad es que me deja muy tranquilo, un poco más tranquilo, que no haya aislación, que no haya aislamiento, que no haya incomunicación, quise decir, y que se levante el teléfono para conversar con el otro, como sé que pasa con Orce, como sé que pasa con COSE, algunas públicas, algunas no públicas, supongo yo, pero el teléfono sigue siendo un instrumento maravilloso para poder cambiar ideas, para poder ir viendo rumbos. Sigue siendo un debe enorme, diría yo que imperdonable de todos, pero sobre todo quienes tienen la posibilidad de ser convocantes, que no tengamos un grupo profundo de seguimiento de lo que pasa y de lo que viene todavía por delante, donde esté la ciencia, donde esté el gobierno, donde estén los partidos políticos con representación parlamentaria, donde estén los sindicatos y los gremios empresariales, donde estén confesiones religiosas si quieren. Lo que quisiera es que
aquella Comisión Nacional de Bioética, cuyo proyecto de ley anda flotando por ahí y nunca logré, después de mucho trabajo con un equipo de hacerlo, de sacarlo de la Cámara de Diputados. Esa comisión de bioética podrá tener el nombre que quiera, pero tiene que haber un grupo que tenga que ver con la ética de la vida y la vida manejada con ética. Y eso tiene que ver con los medicamentos, con los analógicos, con los procesos quirúrgicos, con el tratamiento de la salud mental, con el tratamiento de los virus, con las medidas de protección, con el cuidado de la gente, con la restricción de movilidad, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vida, porque cada problema de salud evitable es como los delitos. Cada uno de ellos nos tiene que doler como consecuencia propia, porque estamos condenados a tener que sufrir cosas en la vida, porque el mundo no es perfecto. Lo que no necesariamente tenemos que estar condenados es a la soledad de la toma de decisión, sin tener todo el instrumental disponible, que creo que es la clave, Cris. Creo que ahí está la clave. El preguntar a tiempo, el tener la cabeza abierta, el corazón abierto, y pensar que en la historia lo que queda registrado son los logros. Y los logros se construyen colectivamente. Logros individuales no queda ninguno, ni siquiera pisar la Luna o mañana pisar Marte, porque es el trabajo de muchísima gente detrás. Bueno, pareciera ser que no estamos comprendiendo desde tu lugar, ¿no? Este momento histórico, al cual hace falta más puentes, más diálogos, más sabidurías, ¿no? Y menos Sí, adjetivaciones. sí, porque cuando uno habla del drama de estar llegando a los 5.000 muertos, ¿sí?, que es una cifra increíble, yo quiero que imaginen qué puede pasar si en los pocos meses, porque en realidad al principio fueron muy pocos, en los pocos meses que han muerto 3.000 o 4.000 personas, hubiera sido consecuencia de, no sé, de cualquier cosa espectacular y no muertes silenciosas por falta de aire, ¿no? Eh, yo creo que si alguien habla de estas cosas y del dolor y de la pandemia desplegada, que podíamos controlarla hasta 200 casos, pero que arriba de los 200 ya no podemos y tenemos entre 3 y 4.000 diarios, por lo tanto, nada de trazabilidad, es imposible la pesquisa epidemiológica, no es posible hacerla, apenas es poder comunicarle a los que nos dice el enfermo con quién estuvo, que no siempre dice con quién estuvo. Pero por otro lado, en un proceso de vacunación retrasado, que tiene altibajos con varias vacunas diferentes, en fin, tenemos muchas cosas en el medio, pero yo creo que si alguien habla de estas cosas, no es porque esté en contra de otro, es porque quiere que el otro explique qué es lo que ha pasado. Y cuando propusimos la comisión parlamentaria, y ahí puedo hablar en primera persona porque realmente trabajé y hice todo el empuje para que eso se produjera, a nivel del Frente Amplio concretamente, y no lo logré yo, me refiero a que siempre dije que tenía que haber un seguimiento parlamentario, pero no tenía nada que ver con lo que ha hecho el Parlamento en materia de seguimiento. Yo estaba pensando en algo más cercano a lo ejecutivo, al contralor, a la explicación, al diálogo, y que es tirarle una soga al presidente y al Poder Ejecutivo para que pueda colectivizar este resultado. Vamos a decirlo con todas las letras, Cris. Esto ya nunca va a ser un éxito. Ya nunca va a ser un éxito. Ya fallamos. Bueno, si hay socios que se quieren sumar a esta desgracia que estamos viviendo, bueno, la principal tarea es convocarlos y tenerlos juntos y poder pensar juntos y fundamentar juntos. Y el gobierno va a seguir diciendo que la gente votó. Pero ojo, que la gente vota conductores de cosas cotidianas, no de excepcionalidades. Y estamos viviendo una enorme excepcionalidad que requiere mucho más de cada uno de los que ejercen la función, mucho más apertura, mucho más diálogo internamente en la propia coalición y el gobierno, y por otro lado, con el resto de la sociedad. Por eso
Yo creo ciegamente en la necesidad de un colectivo que por lo menos se entienda como un respaldo para la gestión y para que todas las voces allí, de un modo u otro, vayan pensando cómo vamos a seguir, con tantos pobres nuevos, con tantas empresas menos, con tantos puestos de trabajo perdidos, con tanta gente que va a quedar en deudas enormes que no va a tener cómo pagar, porque realmente ha quedado sin los ingresos necesarios, cómo se va a apoyar el sistema de la vida de la gente, cómo se va a cubrir el tema del sistema financiero y las deudas que están, cómo se va a cubrir la reactivación empresarial sobre todo, cómo se va a reactivar el consumo que por suerte vía tarjetas de crédito y crédito están funcionando, y se mueve para determinados niveles. Y quiero hacer un comentario que me tiene muy contento, y que es el hecho de que las ofertas de estos superlunes o supermartes, como se llamen, lo planteé también en Rivera en su momento, la columna de Radio Internacional de Rivera, el hecho de que estas ofertas solo pudieran comprarse por internet. Evitar aquello de la gente con los carritos cargados. Claro, obvio. Chocando. Bueno, por suerte esto se está haciendo así. Me deja muy feliz que sea de ese modo, porque le da trabajo a muchísima gente primero, por la distribución, genera el hábito de la compra remota para que pueda hacerlo y evita la aglomeración. Se han inventado dos sistemas fenomenales, la entrega a domicilio y esa venta que son ahí en la puerta, que uno pasa y la encargó y pasa con el auto y ni se baja del auto y le entregan ahí el producto que uno compró. Bueno, también valoremos esas cosas que son esfuerzos que valen la pena. Pero sí que ojalá surja una buena transición, que se mantenga un canal limpio y abierto, sin colesterol, que permita un flujo de ida y vuelta de información, que todo quede bien recompuesto, que exista un grupo que convoque a la sociedad por parte del gobierno y al sistema político para afrontar el tiempo que viene y tener en cuenta que no son tiempos de impuestos. Y si quieren tener idea de que no son tiempos de impuestos, alcanza con que miren Colombia. Hoy son tiempos de empréstito, de endeudamiento y de solventar con recursos externos para después salir del tema de las deudas con nuevos impuestos, pero no ahora. Estados Unidos está sobregirado casi en un 40% de lo que es su PBI en materia de emisión. Japón superó el 200% de su PBI en materia de deuda externa. Los países europeos, los países centrales, han emitido, el Banco Central Europeo ha empapelado el mundo junto con el Fondo de la Reserva Federal en billetes tanto de euros como de dólares. En una palabra, son momentos para disponer de dinero para cubrir las necesidades. Y las necesidades, los grados inversores no tienen más la importancia que se le estaba dando, porque Uruguay va a seguir siendo un país serio, un país que va a salir de los primeros de la crisis por su propia condición territorial y poblacional, y sobre todo porque somos cultores de la responsabilidad comparados con otros países. Así que no se debe temer hacer empréstitos que salen muy baratos para cubrir la necesidad de la gente y la necesidad de las empresas y eliminar esa caída precipitada de decenas de miles de personas a la pobreza que después da tanto trabajo recuperar. Bueno, Alberto, te digo gracias una vez más por este momento tan lindo que compartimos y nos estaremos encontrando la próxima semana. La próxima semana, si Dios quiere, y bueno, todos a cuidarnos. Hoy anuncio formalmente que me voy a estar dando mi segunda dosis. Bien. Así que voy a estar no inmunizado, pero mucho más potenciado para la próxima semana. Muy bien, vas a estar a mitad de camino prácticamente de la inmunización de los 15 días después. Prometo no llorar cuando me vacunen para mantener la dignidad del programa, ¿no? Perfecto, no te voy a decir que te saques selfie porque no me da. No. Un abrazo, Alberto. Un beso grande para todos.